Hay algo que Dios lleva siglos intentando decirte, no con rayos, ni con catástrofes, no con señales en el cielo, ni con profecías estruendosas. Lo dice en voz baja, casi en susurro, en ese lugar donde nadie más puede escucharlo, en lo más hondo de tu conciencia, justo antes de que te duermas, justo cuando estás solo y el ruido del mundo por fin se calla. Y ese mensaje, ese susurro antiguo que atraviesa generaciones, que fue confiado a los mayores de tu familia y que ellos quizás nunca te explicaron bien, es simplemente esto: aunque la puerta de regreso siempre ha estado abierta, que no importa cuánto tiempo llevas fuera, que no importa el peso de lo que cargas, que hay un sacramento, una gracia viva y real, que puede limpiarte desde adentro con una profundidad que ninguna terapia, ningún retiro, ningún libro de autoayuda ha conseguido jamás. Hablo de la confesión, y hoy no te voy a hablar de ella como si fuese un trámite religioso, como si fuese una obligación de domingo o una lista de pecados que recitas de memoria desde los 7 años. Hoy te voy a hablar de la confesión como lo que verdaderamente es uno de los actos más radicales, más valientes y más transformadores que un ser humano puede realizar sobre la tierra. Quédate, lo que viene a continuación cambia vidas. Lo ha cambiado durante 2000 años y puede cambiar la tuya hoy. Soy el padre José Antonio Fortea. He pasado décadas estudiando el alma humana, el mal que la acecha y la gracia que la sana. He escrito sobre demonología, he dialogado con lo invisible, he acompañado almas en sus momentos más oscuros y más luminosos. Y si hay una cosa que he aprendido después de todo este tiempo, después de confesar a miles de personas en decenas de países, es que el alma humana tiene hambre. Un hambre que no sabe cómo nombrar. Una sed que intenta apagar con cosas que nunca sacian. Y esa hambre tiene nombre. Es el hambre de reconciliación, el hambre de estar en paz. No la paz del que no piensa, no la paz del que se ha anestesiado con entretenimiento y ruido constante, sino la paz profunda, antigua, casi sobrenatural, de quien sabe que ha sido perdonado por el único que tenía el derecho y la capacidad de perdonar. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Solo un momento. Cierra los ojos un instante, si puedes. Piensa en algún momento de tu vida en el que actuaste de una manera de la que no te sientes orgulloso, no para torturarte, no para revolver el barro, solo para reconocer que ese momento existe, que todavía está ahí, guardado en algún rincón de tu memoria. Bien, ahora, abre los ojos. Lo que sientes cuando piensas en eso, esa ligera opresión, ese peso sutil que no termina de irse, eso tiene un nombre espiritual. Y lo que te voy a enseñar hoy es precisamente cómo deshacerte de él para siempre. No te estoy hablando de superstición, te estoy hablando de una realidad teológica profunda que la Iglesia ha custodiado durante 20 siglos y que los grandes santos describieron como una de las experiencias más liberadoras que el alma puede vivir en esta tierra. Pero hay algo que debo decirte desde el principio, y que probablemente nadie te ha dicho de esta manera. La confesión no es una reunión contigo mismo, no es el monólogo interior del que examina su conducta y llega a la conclusión de que, en el fondo, no es tan malo. No es tampoco el desahogo emocional de hablar con alguien que te escuche con amabilidad y te diga que todo va a estar bien. La confesión es un encuentro real, sacramental, con la persona de Jesucristo. Y cuando digo real, no lo digo como metáfora, lo digo como afirmación teológica que la Iglesia sostiene con toda la seriedad dogmática de su tradición en el confesionario. El que te escucha no es simplemente un hombre con un alzacuello, atrás de él, escucha a Cristo. El que absuelve no es un funcionario religioso ejecutando un protocolo, es Cristo quien absuelve, y el que te devuelve la paz no es nadie de esta tierra, es el mismo Dios que te creó, que te conoce por tu nombre, que conoce cada uno de tus pensamientos antes de que tú los pienses, y que ha decidido, en su misericordia infinita, que quiere que vuelvas. Ahora bien, existe un problema, y es un problema grave. Muchas personas llevan años, incluso décadas, sin confesarse, no porque no crean, no porque hayan perdido la fe, sino porque nadie les enseñó bien cómo hacerlo, porque en algún momento sintieron vergüenza y se quedaron paralizadas, porque se dijeron a sí mismas, ya lo haré, y ese ya lo haré se fue convirtiendo en meses, en años, en un silencio cada vez más pesado. Hoy quiero romper ese silencio, y lo voy a hacer de una forma concreta, práctica y profunda a la vez, porque existe no una sola manera de confesarse bien,
sino tres. Tres formas distintas que corresponden a tres momentos distintos de la vida espiritual. Tres disposiciones del alma. Tres profundidades diferentes del encuentro con Dios. Y hoy vas a conocerlas todas. La primera forma de confesarse es la que yo llamo la confesión del regreso. Es la confesión de quien lleva mucho tiempo sin acercarse al sacramento. Puede ser un año, pueden ser 10, pueden ser 30. He conocido a personas que se confiesan después de 52 años de ausencia y que salen del confesionario con una expresión en el rostro que es completamente diferente a la que tenían al entrar. Hay algo en los ojos de alguien que acaba de ser absuelto después de un largo silencio que no tiene comparación con ninguna otra expresión humana. No es euforia, no es alivio superficial, es algo más parecido a lo que uno imagina que siente alguien que acaba de regresar a su hogar después de haber estado perdido durante años. Una especie de reconocimiento sereno y profundo. Aquí estaba, aquí siempre estuvo, y yo no sabía que echaba tanto de menos estar aquí. Para hacer bien la confesión del regreso, lo primero que necesitas entender es que no debes intentar recordar cada pecado de toda tu vida con la precisión de un contador. Lo que Dios pide no es perfección de memoria. Lo que Dios pide es sinceridad de corazón. Existe lo que la tradición espiritual llama el examen de conciencia de vida, que es diferente del examen habitual que uno haría antes de una confesión ordinaria. El examen de conciencia de vida consiste en recorrer internamente las grandes etapas de tu existencia, no con lupa de juez, sino con la mirada serena de quien observa su propio camino desde cierta distancia. La infancia, la adolescencia, los años de juventud, la vida adulta, las relaciones, las decisiones, los silencios que deberían haber sido palabras, las palabras que deberían haber sido silencios, las veces que elegiste el bien y las veces que elegiste lo contrario, sabiendo perfectamente lo que estabas eligiendo. Para hacer este examen de manera ordenada y eficaz, la tradición de la Iglesia nos ofrece dos grandes guías, los mandamientos de Dios y las virtudes teologales. A través de los mandamientos, puedes revisar tu relación con Dios, con los demás y contigo mismo. ¿Has puesto algo o a alguien antes que a Dios en tu vida? No necesariamente de manera explícita o consciente. A veces, los ídolos modernos no tienen forma de estatua. A veces tienen la forma de una carrera profesional que lo consume todo. A veces tienen la forma de la opinión ajena, de ese miedo paralizante a lo que van a pensar de ti, que te ha impedido vivir con libertad. A veces tienen la forma del dinero, del confort, del placer convertido en el único criterio de las decisiones. Has honrado a quienes Dios puso como tus padres, aunque hayan sido imperfectos, aunque la relación haya sido difícil. Has cuidado la vida, incluyendo la tuya propia. ¿Por qué no cuidar la propia salud? No descansar, destruirse lentamente a través del trabajo compulsivo o de hábitos dañinos, también es una forma de no honrar el don de la vida que Dios te entregó. Has sido fiel en tus compromisos, no solo en el matrimonio, en la amistad, en la palabra dada, en la confianza que alguien depositó en ti. Has actuado con justicia, no solo absteniéndote de robar en el sentido más literal del término, también en el sentido más amplio, en el tiempo que le has quitado a alguien, la energía que tomaste sin dar nada a cambio, la atención que negaste a quien la necesitaba. Todo esto forma parte del examen. Y el proceso puede llevar tiempo, puede llevar varios días de reflexión tranquila. Puedes escribir en un papel, si eso te ayuda, no para leer el papel en el confesionario como si fuera un informe, sino para clarificar tus pensamientos, para no dejarte llevar por el nerviosismo del momento y olvidar lo que querías decir. Y cuando entres al confesionario, recuerda lo más importante, que no estás entrando a un tribunal, estás entrando a una sala de curación. El sacerdote no es tu juez, es el instrumento a través del cual el médico del alma, que es Cristo, va a sanar lo que tú ni siquiera sabías que tenías herido. Ahora te propongo algo que quiero que guardes en tu corazón, un gesto espiritual pequeño pero profundo que puedes hacer antes de confesarte, especialmente si llevas mucho tiempo sin hacerlo. Antes de entrar al confesionario, dedica unos instantes a mirar la cruz. Si hay una cruz en la iglesia, mírala. Si no, cierra los ojos e imagínala, y di, en voz muy baja o solo en tu interior, estas palabras al Señor. Aquí está todo lo que soy. No traigo nada que ofrecer excepto lo que tengo, esto que soy, con todo lo que he hecho y todo lo que no he hecho. Confío en tu misericordia más que en mi propia capacidad de merecer. Solo eso es suficiente, porque la misericordia de Dios
no espera que seas perfecto para actuar. La misericordia de Dios actúa precisamente en la imperfección. Es en la grieta donde entra la luz, y no hay grieta demasiado grande para esa luz. Pero hay algo que quiero decirte en este punto, antes de continuar con la segunda forma, y es algo que muchas personas no saben o no se atreven a creer. Del todo Dios no te recuerda el pecado perdonado. Hay un pasaje del profeta Isaías en el que Dios dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordar, no dice lo archivaré en algún lugar y lo recordaré en el momento menos oportuno. Dice, no me acordaré. Lo que el sacramento de la confesión opera en el alma no es simplemente una declaración jurídica de absolución. Opera una transformación real, una limpieza ontológica, si se me permite la expresión, que hace que ese pecado deje de existir en la relación entre Dios y tú, como si nunca hubiera ocurrido. Eso no significa que sus consecuencias en el mundo desaparezcan automáticamente, pero significa que la herida en la relación, la ruptura en el vínculo, la distancia que el pecado había puesto entre tu alma y Dios, esa distancia desaparece completamente en el instante de la absolución. Pausa para compartir. Integrada en la narración, antes de continuar, necesito pedirte algo. Y te lo pido no porque sea una fórmula de canal o un recurso de vídeo. Te lo pido porque creo que lo que estamos hablando aquí merece llegar más lejos. Hay alguien en tu vida, lo sabes tú mejor que nadie, alguien que llevas tiempo sin llamar, sin escribir, sin visitar, una persona que quizás carga en silencio algo muy pesado, un familiar, un amigo de la infancia que se alejó, una persona mayor que quizás ya no tiene muchas oportunidades de escuchar esto. Comparte este vídeo con esa persona, ahora mismo, no mañana, ahora, porque a veces el gesto más pequeño, un mensaje, un video enviado con cariño, llega en el momento exacto en que alguien lo necesita, y ese gesto tuyo puede ser, sin que tú lo sepas, la respuesta que esa persona estaba esperando sin saber que la estaba esperando. Compártelo, que llegue a quien tiene que llegar. Y si tú mismo sientes que necesitabas escuchar esto hoy, si algo de lo que estoy diciendo resuena en ti de una manera que no esperabas, entonces quédate, porque lo más importante todavía está por venir. La segunda forma de confesarse es la que yo llamo la confesión de profundidad. Es la confesión de quien ya se confiesa regularmente, pero siente que algo no termina de cambiar, que sale del confesionario con la absolución, pero que al cabo de una semana vuelve a caer en lo mismo, que tiene la sensación de que su vida espiritual está girando en círculos, sin avanzar de verdad. Esta es una situación muy común y no debe provocar desaliento, pero sí requiere una respuesta diferente. La confesión de profundidad parte de un principio que la espiritualidad cristiana ha conocido siempre, pero que a veces olvidamos. No todos los pecados son iguales en sus raíces. Un pecado puede ser la punta visible de algo que tiene sus raíces mucho más adentro. Y si te limitas a confesar la punta visible sin tocar las raíces, volverás a caer, porque la raíz sigue ahí. Puedes confesar que te enfadaste con tu cónyuge esta semana, pero si no te preguntas de dónde viene ese enfado, si no explorar si detrás hay una herida vieja de no sentirte valorado, si no te planteas si hay un patrón de comportamiento que lleva años repitiéndose y que tiene sus raíces en algo que ocurrió mucho antes de este matrimonio, vas a seguir confesando el mismo enfado semana tras semana durante décadas. La confesión de profundidad requiere lo que los grandes maestros espirituales llamaban el conocimiento de sí mismo. Y esto no es psicología, aunque la psicología puede ayudar. Es algo que va más hondo que la psicología, porque alcanza la dimensión espiritual del ser humano, esa dimensión en la que el libre albedrío, el pecado y la redención se entrelazan de una manera que ninguna ciencia puramente humana puede cartografiar por completo. El conocimiento de sí mismo en el sentido espiritual implica preguntarse, ¿cuáles son mis tendencias más profundas? ¿Cuál es mi inclinación dominante? Ese punto débil que aparece una y otra vez en situaciones distintas, con formas distintas, pero con la misma raíz. La tradición habla de las pasiones desordenadas, de aquellos movimientos internos que, cuando no están gobernados por la razón iluminada por la fe, tiran del alma en una dirección que la aleja de Dios y de los demás. Para hacer bien la confesión de profundidad, te propongo un ejercicio que puedes realizar antes de tu próxima confesión. Toma un papel y escribe en él los últimos 5 pecados importantes que has confesado. No importa si son de este mes o de los últimos 6 meses.
Ahora mira esa lista y pregúntate, ¿hay algo en común entre todos ellos? ¿Hay una misma emoción que aparece en todos? ¿Hay una misma situación que los desencadena? ¿Hay una misma persona o un mismo tipo de persona que aparece en el contexto de todos ellos? Ese denominador común es lo que necesitas llevar al confesionario. No solo el pecado en sí, sino la raíz de la que brotan esos pecados. Y pide al sacerdote explícitamente que te ayude a entender mejor esa raíz y a recibir la gracia específica que necesitas para tratarla. Un buen confesor no es solo el que te da la absolución, es el que, a través de la escucha, a través de esa gracia especial que el sacramento confiere también al confesor, puede ayudarte a ver lo que tú solo no ves. Hay algo más que quiero decirte sobre la confesión de profundidad, y es quizás lo más difícil de escuchar, pero también lo más liberador. A veces, el obstáculo no es la voluntad de cambiar. A veces el obstáculo es la falta de fe en que el cambio sea posible. Hay personas que llevan tantos años luchando contra lo mismo que han llegado, casi sin darse cuenta, a una especie de resignación disfrazada de humildad. Dicen soy así cuando en realidad lo que sienten es ya no creo que esto pueda cambiar. Y esa creencia, esa convicción silenciosa de que hay partes de uno mismo que están más allá del alcance de la gracia, es en sí misma una forma muy sutil de incredulidad. No incredulidad en Dios de manera abstracta, incredulidad en que Dios pueda actuar aquí, en esta área concreta de mi vida, con toda su historia y su peso, y quiero decirte, con toda la claridad y la firmeza de que soy capaz, no hay área de ninguna vida humana que esté más allá del alcance de la gracia. No la hay en lo que el Espíritu Santo ha hecho en almas que parecían completamente cerradas. Lo que he visto con mis propios ojos después de tantos años de ministerio no tiene explicación racional, solo tiene explicación sobrenatural. Y esa explicación sobrenatural tiene un nombre: a misericordia. La tercera forma de confesarse es la que considero la más elevada y, paradójicamente, la más accesible a quienes han desarrollado cierta vida interior. La llamo la confesión de comunión. Es la confesión no tanto del que carga con pecados graves o con patrones profundos de comportamiento, sino la confesión del alma que ya camina en gracia y que desea, precisamente por eso, caminar con más profundidad aún. Es la confesión del alma que entiende que la gracia no es simplemente la ausencia de pecado, sino la presencia activa y dinámica del Espíritu Santo en la vida interior, y que quiere cultivar esa presencia con mayor delicadeza y atención. En la confesión de comunión, el examen de conciencia no se centra tanto en los actos externos como en los movimientos internos. ¿En qué momentos de las últimas semanas sentiste que tu corazón se cerraba cuando debería haberse abierto? ¿Hubo situaciones en las que sentiste el impulso de actuar con generosidad, con valentía, con ternura, y elegiste no hacerlo? ¿Hubo momentos de oración que dejaste pasar? ¿Hubo conversaciones que podrían haber sido ocasiones de bien y que convertiste, por inercia o por pereza, en algo neutro o incluso dañino? La tradición mística habla de los pecados de omisión de lo mejor, que no son pecados en el sentido estricto que rompen la comunión con Dios, pero que sí representan una pérdida, una oportunidad no aprovechada de crecer en amor. El alma que se confiesa con esta disposición está viviendo lo que San Agustín describía cuando escribía sobre el corazón inquieto que no reposa. Hasta que reposa en Dios, no se trata de angustia escrupulosa, no se trata de buscar pecados donde no los hay. Se trata de una sensibilidad espiritual que se va afinando con el tiempo. Igual que un músico que lleva años tocando, va siendo capaz de detectar matices en su interpretación que alguien que acaba de empezar ni siquiera podría percibir. La confesión de comunión es el sacramento vivido desde esa sensibilidad afinada, y tiene un efecto que quienes la practican describen de una manera muy consistente. Produce una especie de claridad interior, una luminosidad en la conciencia que hace que la vida ordinaria, los gestos cotidianos, las relaciones, el trabajo, el descanso, todo adquiera una densidad espiritual que antes no tenía, como si, al limpiar el espejo del alma de manera regular y delicada, la luz que entra en él pudiera reflejarse con mayor fidelidad. Para practicar la confesión de comunión de manera fecunda, te propongo cultivar el hábito de lo que la espiritualidad ignaciana llama el examen particular. No el examen general de toda la jornada, sino la atención sostenida a una sola área de la vida interior durante un período determinado de tiempo. Quizás durante un mes
Te concentras en la manera en que escuchas a los demás. Solo y en cada confesión durante ese mes llevas específicamente lo que has observado en esa área. Los momentos en que escuchaste de verdad. Los momentos en que tu mente estaba en otro lugar mientras alguien te hablaba. Los momentos en que juzgaste antes de haber entendido. Esta concentración de la atención espiritual en un punto concreto tiene un efecto de profundización que la dispersión nunca puede producir. Y el sacramento de la confesión, recibido con esta disposición, actúa con una precisión y una fuerza que resulta, para quien lo experimenta, completamente asombrosa. Quiero hablarte ahora de algo que conecta las tres formas de confesión que hemos visto. Algo que constituye su fundamento común y que, si lo entiendes bien, cambiará la manera en que te acercas a este sacramento para siempre. Ese fundamento es la comprensión de lo que es realmente el pecado. No en su dimensión moral, no en su dimensión legal, no siquiera en su dimensión psicológica, aunque todas esas dimensiones son reales y tienen su importancia, sino en su dimensión ontológica, es decir, en lo que el pecado hace a la realidad del ser humano en cuanto sea. El pecado no es principalmente una transgresión de una norma una jarida, una herida que el ser humano se inflige a sí mismo en su propia capacidad de amar, de recibir amor, de percibir la realidad con claridad. El libro de la sabiduría lo describe con una imagen poderosa. El alma apartada de Dios es como la tiniebla que envuelve a quien se ha alejado de la fuente de luz. No es que alguien haya apagado la luz desde fuera, es que el alma misma, al apartarse, ha entrado en una zona de sombra, y lo que resulta de esa sombra no es solo la pérdida de Dios, sino la pérdida de claridad, sobre todo, sobre uno mismo, sobre los demás, sobre el sentido de las cosas. He visto esto en incontables confesiones a lo largo de mi vida sacerdotal, a personas que, antes de confesarse, no entendían por qué su vida parecía carecer de dirección, por qué sus relaciones no funcionaban, por qué la felicidad que perseguían siempre se escapaba, y que después de una confesión sincera y bien hecha, veían de repente su situación con una claridad que no habían tenido en años. No es que sus circunstancias externas hubieran cambiado, es que la claridad interior, la capacidad de percibir la realidad con los ojos del espíritu, se había restaurado. Esto tiene también una dimensión que suele pasarse por alto cuando se habla de la confesión en términos puramente individuales. El pecado no solo afecta al que lo comete, afecta a quienes están alrededor. Afecta, misteriosamente, a la trama invisible que une a todos los seres humanos en lo que la teología llama la comunión de los santos, o en su versión negativa, la comunión del mal. Cada pecado no perdonado es como una piedra lanzada a un estanque. Produce ondas que se expanden más allá del punto de impacto, y cada absolución es como la acción contraria, deshace esas ondas. Restara la quietud, devuelve al estanque su capacidad de reflejar el cielo. Cuando te confiesas, no solo te estás haciendo un bien a ti mismo, estás haciendo un bien a todos los que te rodean, incluso a aquellos que no saben que te has confesado, incluso a aquellos que nunca lo sabrán. Hay una realidad que quiero que conozcas, especialmente si eres una persona mayor o si tienes personas mayores en tu vida, y es la razón por la que este mensaje está dirigido especialmente a ellas. Con el paso de los años, la relación con el tiempo cambia de una manera profunda. Lo que en la juventud parecía urgente, se vuelve distante. Lo que parecía lejano se acerca. Y muchos hombres y mujeres que han vivido décadas de vida plena, intensa, llena de amor y también de sombras, de victorias y también de caídas, llegan a cierta edad con una especie de inventario interior que nunca terminaron de ordenar, cosas que hicieron y de las que se arrepienten, palabras que dijeron y que no debieron decir, palabras que nunca dijeron y que debieron decir, decisiones que tomaron y que marcaron su vida y la vida de otros. Todo ese peso acumulado no desaparece con la edad. A veces se vuelve más pesado porque uno tiene más tiempo para pensar, menos ruido que lo ahogue, y la perspectiva del tiempo que queda delante se vuelve más honesta, más real, más cercana. A esas personas les digo, con todo el afecto y la firmeza que tengo, no esperéis, mas no porque el tiempo se acabe, aunque también es verdad que el tiempo siempre se acaba, sino porque no hay razón para seguir cargando lo que puede ser quitado. No hay razón para seguir viviendo con un peso que el amor de Dios ha estado dispuesto a quitar desde el primer momento en que lo levantaron. La misericordia de Dios no tiene fecha de caducidad, no se agota con los años, no se endurece con la distancia. El padre del hijo pródigo no miró al hijo que regresaba con los años encima,
con las marcas del tiempo mal vivido, con la ropa desgastada de quien ha estado lejos demasiado tiempo, y le dijo: «Llegas tarde». Lo vio desde lejos y corrió. Corrió hacia él. Esa imagen no es metáfora sentimental, es la descripción más precisa que existe de lo que ocurre en el alma de Dios cuando un ser humano decide volver. Existe también un aspecto de la confesión que muy pocas veces se menciona y que, sin embargo, es de una importancia espiritual extraordinaria. La confesión bien hecha no solo perdona los pecados, debilita las tendencias que llevaron a esos pecados. Este es uno de los efectos sobrenaturales del sacramento que la teología llama la gracia medicinal. No opera de manera mágica e instantánea, como si con una sola confesión todas las inclinaciones desordenadas desaparecieran, pero opera de manera real y acumulativa. Cada vez que te confiesas con sinceridad y con la disposición adecuada, la gracia que recibes actúa sobre la raíz de tus tendencias desordenadas, debilitándolas gradualmente, fortaleciendo las virtudes contrarias, iluminando la inteligencia para que puedas reconocer las situaciones de peligro antes de caer en ellas. Es como el trabajo del escultor que retira poco a poco el mármol sobrante para revelar la forma que siempre estuvo dentro. La gracia del sacramento no te convierte en otra persona, te revela más plenamente la persona que Dios creó que fueras. Esa es la libertad que el Evangelio promete, a no la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de ser plenamente tú, el tú más profundo, el tú que Dios pensó antes de que nacieras. Para terminar, quiero hablarte de una última cosa. Tell me, porque sé que hay muchas personas que escuchan todo esto y sienten que tiene sentido que lo dicen, y sin embargo no dan el paso. Y la razón, en la mayoría de los casos, no es teológica, no es que no crean, no es que no quieran, es el miedo a la vergüenza, el miedo a decir en voz alta cosas que nunca han dicho a nadie, el miedo a que el sacerdote les mire de una manera diferente después, el miedo a que lo que van a decir sea demasiado grave, demasiado oscuro, demasiado impresentable para ser perdonado. A ese miedo quiero decirle, directamente, sin rodeos mientes, el miedo miente. No hay nada que sea demasiado para la misericordia de Dios. No hay ninguna historia humana, por oscura que sea, por larga que sea la lista, por profundo que sea el foso, que esté fuera del alcance de lo que la gracia puede hacer. A ninguna. Lo que el sacerdote escucha en el confesionario no le pertenece. Está protegido por lo que la Iglesia llama el sigilo sacramental, que no es simplemente una norma disciplinar, es una participación en el secreto de Dios. Lo que Dios perdona no se proclama, no se archiva, no se comenta, desaparece y el sacerdote que lleva años confesando desarrolla, con la gracia de Dios, algo que yo mismo he experimentado, una especie de incapacidad de retener en la memoria lo que escucha en el confesionario, no porque lo olvide voluntariamente, como si hiciera un esfuerzo consciente de borrar archivos, sino porque la gracia del sacramento actúa también en quien lo administra, y la experiencia de ser instrumento de la misericordia de Dios produce en el confesor, con el tiempo, una percepción de la fragilidad humana tan universal y tan compasiva que cada confesión se convierte, no en un juicio, sino en una constatación de que todos, sin excepción, necesitamos la misma misericordia que estamos transmitiendo. No tengas miedo, entra en di lo que tienes que decir. Sé tan honesto como puedas y deja que Cristo haga lo que lleva 2000 años haciendo con cada alma que se lo ha permitido, en devolverte a ti mismo, a tu mejor versión, a la versión que Él pensó cuando te creó. La puerta está abierta. Ha estado abierta siempre. La única pregunta es si vas a cruzarla. Y si hoy, mientras escuchabas esto, algo se ha movido en tu interior, si has sentido una especie de llamada suave, pero insistente, si una emogen, un nombre, un recuerdo ha aparecido en tu mente con una precisión que no es casual, no lo ignores. Ese movimiento interior tiene un nombre, es la gracia. Y la gracia, cuando llama ahora, no mañana, ahora. Si este video ha tocado algo en ti, si has reconocido en alguna de estas palabras algo que llevabas tiempo necesitando escuchar, te pido que te suscribas a este canal, no como un gesto rutinario, sino como un acto consciente de decir, quiero seguir en este camino, quiero seguir escuchando, quiero que lo que he empezado a entender hoy no se quede en este video, sino que crezca y se profundice. Aquí, en este espacio, seguiremos hablando de todo lo que importa de verdad, de la fe que sostiene
cuando todo lo demás falla, del alma humana y de su destino, de los misterios que la razón no puede alcanzar sola, pero que el corazón reconoce cuando los escucha. Suscríbete, activa la campana y quédate. Y una última cosa, quizás la más importante de todo lo que he dicho hoy. En los comentarios de este vídeo, me gustaría que compartieras algo. No tienes que revelar nada íntimo si no quieres, pero si hay algo que te ha llegado, algo que has reconocido, algo que este vídeo ha removido en ti, compártelo, porque lo que escribas puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer. Hay una persona, en este mismo momento, que está viendo este vídeo con el corazón lleno de preguntas y con miedo de dar el paso. Y quizás tu palabra, tu experiencia, tu testimonio, sea el empujón que esa persona necesita. Somos una comunidad, no de personas perfectas, sino de personas que caminan juntas hacia la misma luz, apoyándose mutuamente, reconociéndose mutuamente en la misma fragilidad y en el mismo deseo. Escríbeme, escríbenos, cuéntanos qué has sentido, cuéntanos qué llevas cargando, cuéntanos lo que has decidido hacer después de ver este vídeo. Y si has decidido ir a confesarte, si has decidido dar ese paso que llevas tiempo aplazando, cuéntanoslo también, porque ese testimonio tuyo puede ser, sin que tú lo sepas, la semilla de algo que Dios quiere hacer crecer en otra alma. Y eso no tiene precio. Que el Señor os guarde, que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por cada uno de vosotros en este momento de vuestra vida, y que la gracia de Dios, que es más grande que todo lo que somos y más fiel que todo lo que podemos imaginar, os acompañe siempre.